Ok, muchas gracias. Un cordial saludo para todos los asistentes. Realmente muy satisfecho de compartir con ustedes mediante esta presentación, contribuyendo así a la realización de este evento. En esta oportunidad les voy a comentar sobre el manejo de la diabetes mellitus tipo 1 en la situación de pandemia por COVID-19 y su confinamiento. Tenemos entonces a los pacientes diabéticos tipo 1 que tienen esta enfermedad autoinmune, la cual requieren insulina como tratamiento obligatoriamente. Y tenemos a la nueva enfermedad por este coronavirus SARS-CoV-2, la cual se comenzó a detectar a finales del año 2019. Vamos a tratar de establecer entonces algunas generalidades e interrelación entre ellas. En primer lugar, las características clínicas que tienen cualquier paciente niño por COVID-19, se ha descrito que el periodo de incubación entre 1 a 14 días, que hay una buena proporción de pacientes que tienen un curso asintomático y que eso va del 10 al 25%, mientras que los que son sintomáticos hasta el 90% tienen formas leves, en las cuales predomina como síntomas la fiebre y la tos, y la gran mayoría tienen un cuadro como un resfriado común o un catarro común. Y las formas severas son poco frecuentes y van entre 2.5 y 5.9%, siendo la recuperación entre 1 a 2 semanas. Se han descrito 5 tipos clínicos. Entre ellos, entonces, está en primer lugar la infección asintomática, después la forma leve que cursa como una infección respiratoria superior, luego le sigue la neumonía leve. Ellas se caracterizan, entre otras cosas, por una fiebre que no dura más de 5 días. Luego en severidad sigue la neumonía severa, que ya compromete la función respiratoria y tiene una disminución de la saturación de oxígeno, y la fiebre dura 5 o más días. Y luego las formas críticas, que son aquellas que cursan con insuficiencia respiratoria, con shock o con falla orgánica, y que suelen requerir asistencia ventilatoria y, por supuesto, cuidados intensivos. Cuando hablamos de la interrelación entre estas dos entidades, ya ha sido descrito ampliamente que la diabetes representa un factor de riesgo para un peor pronóstico de esta infección. Y hay metaanálisis grandes donde esto se ha visto claramente entre las diferentes patologías que representan un riesgo para un mal pronóstico, un resultado de mortalidad más acentuado. Está la diabetes mellitus. Sí, y como factores involucrados en este comportamiento se mencionan el deterioro de la inmunidad de los pacientes diabéticos y las comorbilidades y complicaciones que ellos presentan, así como la edad y el mal control. Ahora, cuando hablamos de niños, vamos a ver lo siguiente. Nos preguntamos primero si el poseer diabetes mellitus tipo 1 representa un riesgo de contraer COVID-19, y los reportes hablan en algunos casos, como por ejemplo series de China e Italia, que no hubo en una serie reportada ningún paciente diabético tipo 1. En Inglaterra, en cambio, sí se mencionan casos hospitalizados, pero no se analiza claramente cuál es la situación, y no se puede concluir que haya un mayor riesgo de contraer la enfermedad por tener diabetes mellitus tipo 1, algo similar a lo que se ha dicho en los pacientes diabéticos tipo 2. Luego, cuando consideramos la posibilidad de que un paciente contraiga COVID-19 y aparezca diabetes, y en particular diabetes mellitus tipo 1, tenemos que
a pesar de que las infecciones respiratorias se han asociado y las infecciones virales en general se han asociado con la aparición de autoinmunidad y diabetes mellitus tipo 1, con el coronavirus, el SARS-CoV-2, ha habido solo reportes aislados. Ha habido, por ejemplo, en Alemania se describió un caso de un muchacho de 18 años que tuvo una infección asintomática y al mes presentó diabetes, debutó con diabetes y a él no se le consiguieron anticuerpos, pero la proximidad de las dos cuadros hizo pensar en que se relacionaban. Igualmente, en el acta diabetológica se describe un caso de una paciente de 29 años que sí tuvo una infección sintomática y a los pocos días tuvo la aparición de diabetes mellitus, que en este caso sí fue con la aparición de anticuerpos. Entonces se ha analizado y se ha visto que en la situación de infección por COVID-19 es relativamente frecuente la aparición de un trastorno del metabolismo de la glucosa, llevando a hiperglucemia. Y esto se han señalado diferentes mecanismos a través de los cuales puede ocurrir. Tenemos que la infección viral, por el mecanismo de mimetismo molecular, puede desencadenar autoinmunidad y entonces en ese caso pues sería la típica forma en que se produce la diabetes mellitus tipo 1. La otra forma sería a través de la invasión de la célula beta del páncreas por el virus, ya que esta célula beta tiene el receptor fundamental para el virus, que es el receptor de la enzima convertidora de angiotensina 2. Y entonces hay un daño directo a la célula beta, o también en forma indirecta a través de la infección de la porción exocrina del páncreas y pancreatitis y la producción de citoquinas y de enzimas que digieren el tejido pancreático, y entonces eso puede igualmente un daño que lleva a disminución de la producción de insulina y de diabetes. Y la situación de estrés con aumento de hormonas contrarreguladoras y de otros factores inflamatorios, pues también se ha implicado que pudiera estar causando la aparición de hiperglicemia y diabetes. Pero de que podamos afirmar de que hay un riesgo de diabetes mellitus tipo 1, está allí como una alta posibilidad, y por el momento lo que debemos es mantenernos alerta con el metabolismo de la glucosa en los pacientes infectados. Ahora hablemos de lo que sería el curso clínico en los pacientes diabéticos tipo 1 con COVID-19. Se han analizado series grandes y el riesgo de mortalidad, que es lo que de las pocas cosas que se han podido evaluar un poco más claramente. Se ha visto que en los diabéticos, los pacientes portadores de diabetes mellitus tipo 1, el riesgo de muerte fue el doble de los que no, comparado con los que no tenían diabetes. Pero esto fue en pacientes mayores de 40 años. Cuando se analizó a los menores de 40 años, se vio que el riesgo de mortalidad era muy bajo, 0.01%. Y bueno, ya en los pacientes que tuvieron mayor riesgo, se vio que había descontrol, hemoglobina glicosilada elevada, o también la presencia de índice de masa corporal muy bajo o muy alto fue un factor relacionado, así como igualmente el mal control glucémico. Un aspecto importante que se ha destacado es la aparición de cetoacidosis diabética en los pacientes en la situación de confinamiento, ya no directamente por la pandemia, sino por el confinamiento. ¿Por qué? Porque el confinamiento ha llevado a una restricción de las consultas médicas, y esto ha llevado a que los pacientes se retrasen en su atención y en acudir al centro respectivo,
y las alteraciones que pueden haber presentado se han empeorado, llevando a la situación. Entonces, este estudio alemán analizó a los niños y adolescentes con diabetes mellitus tipo 1 en los primeros 2 meses de pandemia y observó que hubo, comparando esos 2 meses con los 2 meses de los 2 años anteriores, que hubo un aumento muy importante de la incidencia de cetoacidosis diabética de 24.5 a 44.7%. Y eso fue más elevado cuando ocurrió en niños menores de 6 años. Y entonces tuvimos allí el resultado de que hay un aumento importante en el riesgo relativo de cetoacidosis diabética en estos pacientes, siendo igualmente, como lo vemos aquí, mucho mayor en los pacientes con menor edad, menor de 6 años. El confinamiento igualmente llevó en un estudio de la India a la observación de que hubo una disminución importante en los pacientes que acudían regularmente a los centros donde se atendían diabéticos, a pesar de que no se cerró esta atención. Y entonces hubo una disminución muy importante de los casos nuevos, un 79% menos, pero los pocos casos que acudieron fueron todos con cetoacidosis diabética severa, cuando anteriormente era solo el 15%. O sea que, a pesar de que disminuyó la afluencia, aumentó drásticamente los casos con cetoacidosis severa. Esto, fíjense, lo que ya les comentaba, la disminución de la movilidad, el llamado al aislamiento, la disminución de los recursos de salud para otras enfermedades diferentes al COVID, ha llevado a que los pacientes, además de sentirse que tienen que quedarse en su casa, sienten temor del contagio y no acuden a tiempo a las consultas médicas. Entonces los diagnósticos o los manejos de alteraciones no se realizan en forma oportuna, y puede haber también el compromiso al disponer de los insumos. Entonces este paciente, pues el confinamiento ha llevado a un riesgo mayor para deterioro y complicaciones tipo cetoacidosis sobre todo, e hipoglucemia también puede ser. Y eso son situaciones que son un riesgo para mortalidad. Algunos, sin embargo, han señalado que el confinamiento puede tener la ventaja de que el paciente está más bajo la supervisión de su padre, que las conductas en cuanto a alimentación se regularizan, y eso pudiera ser ventajoso. Sin embargo, los datos hablan de lo contrario. Entonces, bueno, finalmente, ¿cómo manejamos un paciente diabético tipo 1 en pandemia? Tampoco hay consensos específicamente del manejo de los diabéticos tipo 1. Hay consensos en términos generales del manejo de los diabéticos, y la mayoría se han abocado sobre todo a los pacientes tipo 2. Aquí en el país es una guía de recomendaciones bajo la participación de la Sociedad Venezolana de Endocrinología y Metabolismo y FENADIABETES. Y bueno, resumiendo un poco todo lo que en los diversos bibliografías se dice, ¿qué es lo que tenemos que tener como objetivo en el diabético tipo 1 durante la pandemia? En primer lugar, optimizar su control. Eso lo vamos a medir a través del logro de metas y, por supuesto, de tener un paciente que esté en buenas condiciones y asintomático. Y el logro de metas se va a conseguir es con la adherencia del paciente al tratamiento. Y la adherencia al tratamiento solamente puede ser posible si el paciente dispone de sus insumos y tiene un médico e idealmente un equipo multidisciplinario que él pueda consultar, que lo pueda orientar. El otro objetivo es evitar las complicaciones y el contagio, por supuesto. Bueno, el tratamiento del paciente diabético todos lo conocemos, una alimentación sana, balanceada, que hoy día pues hay limitaciones
como que todos conocemos en el país para garantizarla. Sin embargo, no hay realmente una escasez, sino la dificultad para acceder a los productos. Entonces hay que orientar hacia la mejor forma de lograr un equilibrio entre la situación y las posibilidades del paciente. El ejercicio no se debe descuidar durante la pandemia. Todo el mundo conoce los beneficios múltiples del ejercicio. En el paciente pediátrico, pues tenemos que tratar que se controle la glicemia en relación al ejercicio antes, durante y después del ejercicio. No debe ir al mismo si tiene glicemia menores de 100 o mayores de 250, y debe controlar sus glicemias, tener meriendas, si el ejercicio tiene una duración mayor de media hora, y controlarse posteriormente también. Este es un estudio de España e Italia donde analizaron la actividad física en los pacientes durante el confinamiento, y se ve que hay una disminución importante durante el confinamiento de la actividad física. Y por el contrario, hay un aumento del tiempo que los pacientes pasan frente a las pantallas. Ese mismo estudio también analizó y consiguió la parte psicológica, que hay dificultad en la concentración de los pacientes, irritabilidad, hay mayor nerviosismo y sensación de soledad, entre otras cosas. O sea que la parte psicológica es sumamente importante que la consideremos en la actualidad, no descuidarla, que conjuntamente con lo que ya sabemos que puede haber desde el punto de vista psicológico por la simple presencia de diabetes, tenemos que entonces procurar siempre no descuidar esa parte, repito, y buscar el apoyo de la familia y por supuesto el equipo profesional, preferiblemente multidisciplinario. La insulina en cualquiera de las modalidades que sea indicada por su médico, hay que garantizar que se cumpla. Si es una bomba de infusión, pues con más razón, aunque cualquier método de administración de insulina tiene que ser monitoreado por un profesional y seguido adecuadamente, modificado de acuerdo a la condición del paciente. Y por supuesto el automonitoreo, que es lo que nos va a permitir hacer cambios oportunos en su momento, valga la redundancia. La tecnología se constituye hoy en un arma importantísima porque no podemos acceder a la gran mayoría de los pacientes o ellos a nosotros en esta situación de confinamiento. Y además de la tecnología que sirve para el control y tratamiento del paciente, tenemos ahora la telemedicina, y de ella se va a hablar más adelante en otra conferencia. El manejo del diabético tipo 1 propiamente dicho, cuando no tiene infección, pues lo que ya comenté, garantizar la atención a través de grupos de trabajo que se mantengan disponibles para que el paciente los consulte, y igualmente lo que nosotros podamos, sea nuestra responsabilidad de suministro de insulina y accesorios, es importantísimo para el automonitoreo. Por supuesto, la prevención del COVID, y se comenta que la vacuna contra la influenza y el neumococo que se deben colocar a partir de los 6 y 2 meses respectivamente, son importantes porque dicen que tiene posible efecto de prevenir. Cuando el paciente diabético tiene emergencia, pues por supuesto debe atenderse en el centro de su control, preferiblemente, manejarlo y egresarlo lo más pronto posible para evitar la permanencia en el centro y la mayor posibilidad de contagio. Y volvemos sobre el control persistente mantenido, va a evitar reingresos. Cuando los pacientes con diabetes tipo 1 tienen diagnóstico o sospecha de COVID-19, pues se hace el seguimiento de los protocolos respectivos que estén allí con la evaluación y las pruebas
médica y las pruebas respectivas, y el tratamiento que se considere, entre ellos el aislamiento en los casos diagnosticados positivamente, pues. Es importante entonces, si tiene la enfermedad, como todo paciente diabético tipo 1 con una enfermedad, el paciente debe tener el suministro de hidratación y el aporte energético respectivo. Si pierde el apetito, buscar la manera de aportar energía y calorías, perdón, y nutrientes de calidad en la forma más viable posible, a través de caldos, a través de sopas que pudieran ser, aparte de aportar líquidos, le pudiera aportar proteínas y nutrientes en la forma más viable. Y hay que mantener el automonitoreo en estos casos con mayor frecuencia probablemente, para hacer ajustes de insulina y de esa manera prevenir las complicaciones, ¿verdad? Hay una tabla que lo muestra una de estas publicaciones de análisis, donde a mayor glucemia, sobre todo por encima de 250, se recomiendan aumento de la dosis de insulina o aplicación de bolos adicionales. Estos aumentos son del 5% o hasta 10% en los casos de mayor hiperglucemia, e igual en los casos de cetonemia, 5 a 10% de aumento de la insulina, o la aplicación, como le dije, de esos bolos que se comienza con 0,05 unidad por kilo, y puede llegarse hasta 0,1, 0,2 unidades por kilo, sobre todo si hay una combinación de tanto de hiperglucemia como de cetonemia. En el caso que los pacientes presenten cetoacidosis o una complicación severa del COVID, pues por supuesto se mantiene la recomendación de la infusión de insulina continua intravenosa, tratando de mantener una glicemia cerca de 200 hasta resolver la cetoacidosis, y posteriormente tratar de llevarla a valores más cercanos a las metas y instaurando la vía oral precozmente. Pero ha resurgido en vista de la situación de confinamiento, de saturación de los servicios y de probablemente limitación de la disponibilidad de bombas de infusión continua, de que se use la insulina subcutánea. Y entonces se recomienda cada 2 horas hasta llevar la glicemia a 90 miligramos por decilitro aproximadamente. Puede ser más relajada cada 4 o cada 6 horas si el pH es mayor de 7, o si la glicemia ya está igualmente controlada. La insulina basal debe reiniciarse una vez que se haya resuelto la cetoacidosis y el paciente tenga la vía oral. Esta vía oral debe también reiniciarse lo más pronto posible, una vez que el paciente esté consciente con la cetoacidosis resuelta. Los monitoreos que se deben realizar, ya se han mencionado: la glicemia, la gasometría, los cuerpos cetónicos, los electrolitos, mientras el paciente esté en una situación de riesgo, una situación de descompensación, y se van regulando de acuerdo a la mejoría que vaya teniendo el paciente. Bien, en todo caso, lo importante es mantener ese control sobre el paciente, que él tenga la disponibilidad de sus insumos, que tenga la posibilidad de consultar en la situación de cualquier alteración. El médico decidirá si se mantiene la atención por telemedicina o si debe ir presencial, pero lo más importante es que él se sienta apoyado, que se sienta asistido. Bueno, entonces, muchas gracias por su atención. Esto es fundamentalmente lo que les quería presentar.